Imagina por un instante que tu nombre ha trascendido tu propia vida, que ya no te pertenece del todo porque el mundo lo ha convertido en símbolo. Un símbolo de inteligencia, de genialidad, de pensamiento puro. Imagina que generaciones enteras estudian tus ideas, que tu rostro es reconocido incluso por quienes no comprenden del todo tu obra y que tu apellido se pronuncia como sinónimo de mente brillante. Ahora imagina que en medio de esa fama, lejos de los focos y de los aplausos, recibes una carta que no tiene nada que ver con ecuaciones, teorías o descubrimientos. Una carta que te propone algo radicalmente distinto a asumir la presidencia de un país. No de cualquier país, sino de una nación joven, herida, cargada de historia, dolor, esperanza y conflictos. Esa carta llegó a manos de Albert Einstein en noviembre del 1952, y la forma en que respondió nos revela más sobre su grandeza que muchas de sus teorías científicas. Para comprender la verdadera profundidad de este episodio, es necesario detenernos en el mundo en el que ocurrió. A comienzos de la década de 1950, la humanidad aún vivía bajo la sombra de la Segunda Guerra Mundial. Las cicatrices del conflicto estaban por todas partes, en ciudades destruidas, familias rotas, ideologías enfrentadas y una profunda desconfianza entre las naciones. El Holocausto no era una lección histórica distante, sino una herida abierta en la memoria colectiva. Millones de judíos habían sido exterminados, no solo como individuos, sino como símbolo de un odio llevado al extremo. La creación del Estado de Israel en 1948 fue, para muchos, una respuesta desesperada pero necesaria a esa tragedia. No solo representaba un territorio, sino la promesa de un hogar, de protección y de continuidad para un pueblo perseguido durante siglos. Sin embargo, Israel nació rodeado de tensiones. Desde su primer día enfrentó conflictos con sus vecinos, presiones diplomáticas internacionales y profundas divisiones internas. Era un país que debía construir su identidad mientras luchaba por su supervivencia. El primer presidente de Israel, James Weizmann, encarnaba una figura particular. Era científico, intelectual y diplomático. Representaba la idea de que el conocimiento y la razón podían servir como base para un Estado moderno. Cuando Weizmann murió en 1952, Israel no solo perdió a su presidente, sino a una figura que simbolizaba estabilidad, legitimidad y continuidad en un mundo aún incierto. El país necesitaba a alguien que no solo ocupara el cargo, sino que representara moralmente a la nación ante el mundo. Fue en ese contexto cuando el nombre de Albert Einstein emergió con fuerza. Einstein no era solo el científico más famoso del planeta, era un judío que había denunciado el antisemitismo mucho antes de que se volviera políticamente conveniente hacerlo. Había apoyado la creación de la Universidad Hebrea de Jerusalén y creía firmemente en el valor de la educación como motor de cambio. Su figura trascendía fronteras, religiones e ideologías. Para muchos, Einstein representaba la conciencia ética del siglo XX. Ofrecerle la presidencia no era un gesto simbólico vacío, era una declaración profunda en Israel. Quería presentarse al mundo como una nación fundada sobre la razón, el conocimiento y la moral. Convertir a Einstein en presidente habría sido, en cierto modo, convertirlo en el rostro ético del país. Pero el hombre que recibió esa carta no era un político ni quería serlo. A sus 73 años, Einstein vivía en Princeton, Estados Unidos, llevando una vida sencilla, casi austera. Caminaba solo, pensaba durante horas y escribía reflexiones que iban mucho más allá de la física. Era un humanista convencido, profundamente pacifista y crítico de cualquier forma de poder absoluto. Había visto cómo las ideologías podían corromperse, cómo la política podía deformar los ideales más nobles y cómo la ciencia, cuando se ponía al servicio del poder, podía convertirse en una herramienta de destrucción. Einstein había vivido 2 guerras mundiales, el ascenso del nazismo y el uso devastador de la energía nuclear, aunque nunca participó directamente en la creación de la bomba atómica. Siempre cargó con el peso moral de haber advertido sobre el potencial nuclear. Ese episodio marcó profundamente su visión del poder. Para él, la política no era un juego abstracto, sino un terreno donde las decisiones tenían consecuencias reales, a menudo irreversibles. A pesar de apoyar la existencia de Israel, Einstein fue crítico del nacionalismo extremo y del uso de la fuerza como herramienta política. Creía en la convivencia entre judíos y árabes y defendía soluciones basadas en el diálogo y la cooperación. Temía que ocupar un cargo oficial lo obligara a respaldar decisiones que chocaran con sus principios más profundos. Sabía que la presidencia, aunque en gran parte ceremonial, implicaba representar una postura política, guardar silencios incómodos y aceptar compromisos que él no estaba dispuesto a hacer. El 17 de noviembre de 1952,
El gobierno de Israel le envió oficialmente la propuesta para que asumiera la presidencia del país. No era una invitación ligera, era una carta cargada de historia, presión moral y expectativas. Aceptar habría significado entrar en la historia no solo como científico, sino como jefe de Estado. Pero Einstein no dudó mucho. Al día siguiente respondió con una carta breve y respetuosa, pero firme. En ella explicó que carecía de la aptitud natural y de la experiencia necesaria para tratar con personas y ejercer funciones oficiales. Dijo que toda su vida había estado dedicada a cuestiones objetivas, al pensamiento y a la ciencia, no al manejo de personas ni al ejercicio del poder político. Estas palabras, lejos de ser una excusa, fueron una declaración de autoconocimiento y responsabilidad. Einstein entendía algo fundamental en aceptar un cargo para el que no te sientes preparado. No es un acto de valentía, sino de ego. Sabía que su prestigio personal no compensaba la falta de experiencia política ni la complejidad del contexto en el que Israel se encontraba. Aceptar habría sido, en su visión, una falta de honestidad consigo mismo y una irresponsabilidad hacia el pueblo que debía representar. Esta decisión revela una concepción de liderazgo profundamente distinta a la que solemos admirar. Para Einstein, liderar no significaba mandar ni imponer, sino inspirar y orientar. Creía que el verdadero poder reside en las ideas, en la educación y en la capacidad de cuestionar. Al rechazar la presidencia, eligió seguir siendo una voz libre, independiente, capaz de criticar y reflexionar sin las ataduras del cargo. En un mundo que glorifica el poder, el reconocimiento y los títulos, la decisión de Einstein resulta incómoda. Nos obliga a preguntarnos cuántas veces aceptamos responsabilidades solo por prestigio, miedo o presión social. Nos enfrenta a la idea de que decir no puede ser más difícil y más valiente que decir sí. Einstein nos mostró que reconocer los propios límites no es una debilidad, sino una forma profunda de sabiduría. Este episodio también plantea una pregunta más amplia. ¿Cuál es el papel de los intelectuales en la política? ¿Deben gobernar quienes piensan profundamente el mundo? ¿O su mayor valor está precisamente en mantenerse al margen del poder para poder criticarlo con libertad? Einstein eligió la segunda opción. Prefirió la independencia moral a la autoridad formal, convencido de que desde ahí podía servir mejor a la humanidad. El día que Albert Einstein rechazó ser presidente de Israel no fue un acto de indiferencia ni de evasión, fue un acto de coherencia. Fue el momento en que un hombre con todo el prestigio del mundo decidió no aceptar un cargo que no estaba alineado con su esencia. Fue la confirmación de que la grandeza no siempre se mide por los puestos que ocupamos, sino por los valores que defendemos cuando nadie nos obliga a hacerlo. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo historia y se vuelve profundamente personal. Porque aunque la mayoría de nosotros nunca recibiremos una oferta para presidir un país, todos enfrentamos decisiones similares a menor escala, oportunidades que prometen reconocimiento, estatus o poder, pero que nos alejan de quienes realmente somos. Momentos en los que decir sí parece la opción correcta, la opción admirada, la opción esperada por los demás. El legado de Einstein no vive únicamente en sus ecuaciones ni en sus teorías, vive también en decisiones como esta, silenciosas, sin aplausos, pero cargadas de integridad. Nos enseñó que el verdadero éxito no consiste en llegar más alto, sino en mantenerse fiel, que el liderazgo auténtico no siempre se ejerce desde un cargo, sino desde la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. El día que Albert Einstein rechazó ser presidente de Israel. El mundo perdió un posible jefe de Estado, pero ganó algo mucho más duradero, ¿no? Un ejemplo eterno de honestidad, humildad y claridad moral. En un siglo marcado por líderes que buscaban poder, Einstein nos recordó que la verdadera grandeza puede encontrarse en la renuncia consciente. Einstein fue fiel a sus convicciones a lo largo de toda su vida. No solo defendió sus ideas científicas frente a la crítica y la incomprensión, sino que también sostuvo firmemente sus principios éticos y humanistas, creyó profundamente en la libertad de pensamiento y en la responsabilidad social del conocimiento, rechazando el autoritarismo, el dogmatismo y toda forma de discriminación. Aun cuando sus posturas lo llevaron a enfrentarse a la opinión pública o a los poderes de su tiempo, mantuvo la coherencia entre lo que pensaba y lo que hacía. Para Einstein, la ciencia no podía estar separada de la conciencia moral, y el verdadero progreso solo era posible si estaba acompañado de justicia y respeto por la humanidad. Esta fidelidad a sus convicciones es una de las razones por las que su legado trasciende el ámbito científico y sigue siendo una fuente de inspiración, porque al final no se trata de cuántas puertas se abren ante nosotros,
sino de cuáles decidimos cruzar. No se trata de cuántas oportunidades aceptamos, sino de cuáles rechazamos para no traicionarnos. Y tal vez esa sea la pregunta más importante que esta historia nos deja. Una pregunta que trasciende el tiempo, la política y la fama. Cuando llegue tu momento, cuando la vida te ponga frente a una oportunidad que todos admiran, tendrás el valor de aceptar el poder o la sabiduría de decir que no para seguir siendo fiel a ti mismo.